Cuando se dicen tantas cosas, ¿no? La verdad es que la gente hoy está recibiendo facturas de la energía generalizada que no puede pagar. Entonces hay que encontrar las explicaciones también de esto, ¿no? Porque desde el discurso oficial se quiere hablar de la segmentación nacional, pero la realidad es que la ADEPEC el año pasado hizo un incremento de la tarifa para todos. Por eso es que todos se quejan. Porque la segmentación impacta fundamentalmente en los ingresos altos y en aquellos que no se han inscrito, que son muchos. Pero ¿se sabe con exactitud cuál es el número de los que no se inscribieron? Te digo en la lectura de los datos de la audiencia pública. Hay en la documentación que se presenta hay 78.000 usuarios de ingresos altos. En Corrientes no debieran ser más de 20.000. Quiere decir que hay 58.000 que no se han inscrito o se inscribieron mal o bueno, usuarios. Esa gente, Martín, no va a poder pagar la factura de energía. Es que no lo va a poder hacer porque nosotros tuvimos un incremento de la ADEPEC del orden del 60-65% el año pasado. Y a esta gente, a la que está categorizada como ingresos altos, les impacta la segmentación, ¿no? Al resto el impacto es bastante menor. ¿Y cuál es el impacto de la segmentación? Y obviamente ya tenemos como base el aumento de la ADEPEC, que vos decías de esos valores, y el impacto de no haberse inscrito, de la segmentación en sí, ¿cuánto es? Mirá, vos tenés que pensar hoy en un cuadro tarifario actual respecto de antes de la segmentación. Para los ingresos altos vos debés tener alrededor de un 50% adicional a los 60 y pico de la ADEPEC. Pero es importante que analicemos el caso puntual de Diana, que triplicó la factura. ¿Cómo se entiende? Bueno, allí nosotros siempre tenemos este tema que es bueno hablarlo, que nosotros a esta altura del año es donde pagamos las facturas más altas de todo el año. El consumo en enero es un 60%, está un 60% por encima de la media de tu consumo anual. De la media de tu consumo anual. Después allá por junio vos tenés un 40% por debajo de la media. Es decir, en definitiva, cuando vos comparás consumos de primavera con consumos de verano, vos ya prácticamente tenés el doble, solo de consumo. Claro. Y a eso le tenés que adicionar el incremento que tuvo. Ahora, yo te quería dar algunos datos referidos a la Dirección Provincial de Energía. Por un lado, la Dirección Provincial de Energía en esta documentación que presenta dice expresamente que sus costos, se llama valor agregado de distribución, pero los costos propios de la ADEPEC implican el 62% del costo de la factura. 62% del costo de la factura es el costo de la ADEPEC. Lo dice la ADEPEC, no lo digo yo lo leo, yo soy de aquellos que lee y profundizan las cosas. Por otro lado, seguimos cargando la mochila de lo que hablábamos recién, de los que pagamos con esfuerzo, pero que pagamos. Vos sabés, Carlos, que de la información que nos presentaron en la audiencia pública de Sauce del 2022, en la que yo también estuve, y esta en Concepción, desaparecieron 55.000 usuarios. Comió la vaca, desaparecieron. Hay 55.000 usuarios fantasmas. Y adiviná quién va a pagar la factura de esos 55.000 usuarios. Proporcionalmente se distribuye entre los usuarios activos. Sería... Es que es natural, así funciona. Y entonces por eso es que nosotros decimos, bueno, ahora dimos un paso atrás enorme. Nunca había pasado esto que ocurrió en esta audiencia pública, de que desaparezcan 55.000 usuarios. Más de 400.000 usuarios, algo más de 400.000 usuarios en la información del 2022. Tenemos 350.000 en el 2023. Desaparecieron, una locura. Y eso lo pagamos los que pagamos. Y entonces es natural, y por eso es que tenemos la factura más alta de la región. Pero por mucho, Carlos. Nosotros pagamos, los chaqueños pagan un 50% menos que nosotros. En Formosa pagamos 80% más caro que la factura de Formosa. 80% más caro que la Ahora, factura Martín, de Formosa. ¿y cuál es el objetivo de esta audiencia pública en Concepción? Bueno, el objetivo del gobierno es dejar habilitada la posibilidad de nuevos incrementos tarifarios durante el 2023, que van a rondar
un 50% en la tarifa, pero que en términos de los costos de la ADEPEC llegan hasta el 130%. Es decir, esta proporción que yo te decía, 6 de cada 10 pesos son costos de la ADEPEC, bueno, esta proporción va a ser todavía mayor, va a llegar a ser 7 de cada 10, porque se sigue aumentando y aumentando los costos de la ADEPEC, con algunas apreciaciones que yo voy a hacer. La verdad es que nos presentan información respecto de las inversiones necesarias y te dicen cuáles son los recursos necesarios a obtener durante este año, y uno lo compara con lo que los mismos funcionarios presentaron en noviembre en la legislatura provincial con el presupuesto de la ADEPEC, y hay una diferencia de 10.000 millones de pesos entre lo que te dicen que yo necesito esto, por eso aumento la factura, y lo que presentaron en la legislatura de la provincia, 10.000 millones de pesos dividido entre esos 350.000 usuarios. Entonces, es evidente que cada vez más nos cargan esa mochila con facturas impagables, y entonces me parece que hay que tener en claro, por un lado, que todas estas cosas son ciertas, que la principal incidencia del costo de la factura es de la ADEPEC y no del costo de la energía, pero también tomar en serio de que aquellos que no se han inscrito en la segmentación lo hagan, porque eso mucha gente no puede tener 78.000 usuarios de ingresos altos.